A ver, imagínense esto. Despertar un día y que la moneda de siempre, con la que compran el pan, pagan el bus, todo, pues que ya no exista. Que de la noche a la mañana, ¡zas!, otra moneda tome su lugar. Bueno, eso pasó en Ecuador en el año 2000. Y no fue un capricho, ¿eh? Fue una medida bastante extrema, diría yo, ante una crisis que, bueno, parecía no tener fondo. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar justamente eso. ¿Por qué Ecuador dejó su moneda, el sucre, y adoptó el dólar de Estados Unidos? ¿Qué llevó a tomar una decisión tan radical? ¿Y cómo se vive hoy con eso? Es una historia, sí, fascinante y compleja. Nuestra misión aquí, digamos, es tratar de desentrañar un poco las causas. Estamos hablando de una crisis financiera muy aguda, hiperinflación galopante, todo el sistema bancario colapsado, a fines de los 90. Terrible. Y luego, claro, entender las consecuencias, las inmediatas y las estructurales, las que siguen ahí. Solo para que se hagan una idea de la magnitud, el canje se fijó en 25,000 sucres por cada dólar. 25,000. Eso ya te dice algo del derrumbe previo. Exacto. Dimensiona la situación. Entendido. Entonces, para quienes no lo vivimos todos los días, ¿qué significa estar dolarizado en la práctica? ¿Cómo funciona eso? Pues, fundamentalmente, es usar el dólar estadounidense para absolutamente todo. O sea, los salarios se pagan en dólares, los precios están en dólares, los ahorros, las deudas. Se piensa y se vive en dólares. Es la moneda del día a día. Se me ocurre una imagen, a ver si funciona. Como que la economía de Ecuador es una lancha, ¿no? Y le quitaron su motor, que era el sucre, y la amarraron a un buque enorme, que sería la economía de Estados Unidos y la Reserva Federal. Ganas estabilidad, el viaje es menos movido en cuanto a precios, digamos. Sí, menos sobresaltos ahí. Pero pierdes la capacidad de maniobrar por tu cuenta, ¿cierto? De decidir tu rumbo. Esa analogía, la verdad, funciona bastante bien. Y para entender por qué se llegó a ese punto, a amarrar la lancha en el 2000, hay que ver la tormenta perfecta que había. Tenías, por un lado, precios del petróleo, que es clave para Ecuador, por los suelos. Luego, un fenómeno de El Niño devastador, que afectó muchísimo la agricultura. Y encima, la crisis bancaria que mencionaba. Corrupción, mala gestión y el congelamiento de depósitos en el 99. La gente no podía sacar su plata. Uf, qué angustia. Todo esto con una inflación que, superaba el 60% anual. El sucre estaba en caída libre, la confianza era cero, inexistente. Una situación realmente, insostenible. Y mencionaste consecuencias inmediatas. ¿Cuál fue la primera que se notó? Claro, esa estabilidad de precios debió sentirse como un alivio, inmenso en la vida cotidiana. Poder planificar un poco los gastos, que los ahorros no se te esfumen. Ese es, sin duda, uno de los grandes, de los pilares que sostienen la dolarización en la percepción de la gente, ¿no? Correcto. Y eso va de la mano con otro punto importante. Se elimina el riesgo cambiario local. Para las empresas, sobre todo las que comercian con el exterior, o incluso para llevar la contabilidad interna, pues desaparece esa incertidumbre constante de la devaluación del sucre. Simplifica mucho las operaciones. Tiene sentido, sí. Y se habla a veces de que podría atraer inversión, ¿no?, al reducir esa incertidumbre, aunque me imagino que eso depende de más cosas. Exactamente. La estabilidad monetaria puede ser atractiva, claro, pero no es una varita mágica por sí sola. Depende de la disciplina fiscal, de la seguridad jurídica, de muchas otras cosas. Y aquí entramos en los costos, las limitaciones, que son importantes. Ajá. La principal, y es enorme, es la renuncia total a tener una política monetaria propia. El Banco Central del Ecuador, el BCE, ya no puede emitir dólares, no puede crearlos, no puede fijar tasas de interés para enfriar o calentar la economía. Claro. Y tampoco puede devaluar la moneda para ganar competitividad en las exportaciones frente a vecinos como Perú o Colombia, que ellos sí pueden hacerlo con sus monedas. O sea que si viene una crisis, Ecuador no tiene las mismas herramientas que otros países. ¿Cómo responde entonces? Si no puede usar la maquinita de imprimir ni tocar las tasas. La respuesta tiene que ser principalmente fiscal. O sea, ajustar impuestos, el gasto público, gestionar la deuda. Se vuelve muy dependiente de factores externos,
Del precio del petróleo, por ejemplo, para que entre en dólares. Y, por supuesto, de las decisiones de la Reserva Federal de EU. Ah, claro. Si la Fed sube sus tasas de interés allá, pues el crédito se encarece en Ecuador casi automáticamente. El margen de maniobra es mucho menor. ¿Y el Banco Central qué papel juega entonces, si no puede manejar la moneda como antes? Su rol cambia drásticamente, claro. Se enfoca más en administrar la liquidez que ya existe en el sistema, que circulen los dólares que hay, gestionar las reservas internacionales, que son vitales, son el colchón de seguridad, y regular muy estrictamente a los bancos para evitar nuevas crisis como la del 99. Incluso, bueno, ha habido controversias documentadas sobre ciertas prácticas contables que podrían haber servido, digamos, para financiar indirectamente al gobierno. Lo que muestra esa tensión, ¿no?, de operar sin las herramientas monetarias clásicas. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco, la dolarización llegó como una solución drástica, sí, pero efectiva en ese momento para frenar una hiperinflación terrible y una crisis de confianza. Aportó una estabilidad de precios que la gente valora mucho, pero, por otro lado, implicó ceder la soberanía monetaria, atar la economía a las decisiones de Estados Unidos y perder herramientas locales clave para enfrentar shocks. es un canje entonces. Es un canje estructural, permanente, estabilidad cotidiana a cambio de flexibilidad macroeconómica, y obliga, sí o sí, a una disciplina fiscal muy férrea y a cuidar mucho las reservas. Son la línea de defensa. Y para dejar una idea final, quizá para reflexionar, más allá de la estabilidad del día a día que sin duda se valora, ¿cómo esta dependencia de una moneda y una política monetaria ajenas afecta o podría afectar la capacidad de Ecuador para forjar su propio camino económico a largo plazo o para enfrentar futuras crisis globales de manera, bueno, más autónoma, ¿no? Es una pregunta que queda ahí.